Primero, para la gente que no me conoce, bueno, yo soy, como decía el George, yo soy escritora y la vez anterior, porque esta es una secuela del taller, la parte uno de escribir las emociones, un poco dimos algunas nociones de cómo poder comenzar a articular, ya sea un poema o el comienzo de una novela, a través de los sentimientos, que es algo complejo, porque obviamente es muy subjetivo. Muchas veces sabemos reconocer algo que leemos y que nos dice algo, pero no sabemos cómo decir algo al escribirlo. Entonces la forma de retratar lo que sentimos hay múltiples maneras, no hay una sola manera correcta, pero cuando estamos comenzando a escribir muchas veces se nos agolpan las ideas en la cabeza. Entonces una forma de darle estructura y poder ordenarnos fue de lo que se trató el taller anterior. Igual vamos a hacer un mini repaso de la primera, de la película uno, como es como el resumen del capítulo anterior de la temporada, así que vamos a hacer un pequeño, un flash para recordar un poco lo que aprendimos la vez anterior y obviamente para añadir la parte 2 que es ya derechamente, derechamente cómo poner en práctica esto, porque mucha gente me decía, ya perfecto, entiendo la estructura de un poema, entiendo la estructura de la narrativa, cómo ir del hecho a los personajes, de los personajes al hecho, pero todavía no sé de qué manera puedo contar lo que estoy sintiendo, así literalmente. Entonces hoy día vamos a irnos a la parte más meter los pies en el barro y pensar cómo podemos traducir lo que sentimos y no tener siempre que decir exactamente, literalmente, sino literariamente, que son dos cosas muy diferentes. Bueno, como les había contado en el taller anterior, en el caso de la narrativa, nosotros podemos, para partir, elegir escribir a partir de un conflicto y luego derivar los personajes. El conflicto, como sabemos, es el problema, el propósito o el deseo no cumplido de los personajes que conforman nuestra novela, nuestro cuento también, porque recordemos que la narrativa no solamente es una novela, los cuentos, los relatos también son narrativos. Y este propósito, problema de deseo no cumplido, es lo que mueve a los personajes a tomar acciones o a tomar riendas en el asunto. ¿Qué pasa? Cuando elegimos un conflicto como el eje central de la historia, esto nos permite definir un hilo conductor o una hoja de ruta, como le podríamos llamar, de manera que al momento de escribir tengamos una guía, es decir, porque uno al escribir tiende a desviarse, a cambiar de opinión, a tomar diversas decisiones que a veces nos alejan de la idea inicial, lo cual no tiene nada de malo. Escribir es fluir en gran medida, pero es bueno tener un punto, un ancla, digamos. El conflicto es el ancla de la historia. Por supuesto no tiene que haber uno solamente, puede haber más, pero es importante elegir uno que sea el principal. Se habla mucho de los culebrones dramáticos, que eso, bueno, un término más cinematográfico para hablar de las historias que tienen demasiado drama, eso lo vemos también en las teleseries, en las novelas, y en general en narrativa se recomienda que no abusar, ¿no?, de la cantidad de conflictos que uno elige. Hay diferentes tipos de conflictos en una historia, en términos políticos, conflictos históricos con la autoridad, de género, amorosos, socioculturales, de la esfera privada o del interior. Estos son nombres que se han acuñado con el tiempo y hay un consenso académico un poco relacionado con esto, pero por supuesto se traslapan, es decir, un conflicto histórico inevitablemente es político, un conflicto privado inevitablemente se traslada a mi interior, es decir, un conflicto familiar sí o sí me traspasa, me atraviesa, y un conflicto sociocultural también define la forma en que llevo las relaciones amorosas. Entonces, generalmente todo esto se traslapa en una novela, pero recordemos que estos tips son para comenzar. Entonces, para comenzar es bueno definir ciertas cosas que vamos a mantener. Como dice en la presentación, fijar hitos o hechos que marcan el curso de la historia. En el taller anterior dimos algunos ejemplos, ejemplos clásicos de la narrativa chilena, como en los libros de Baldomero Lillo, Subterra, Subsole, en fin, conflictos que estaban definidos por los problemas sociales, novelas que se basan en tratar los cambios políticos en un país y a raíz de eso definen sus personajes, conflictos que tratan el amor en un pueblo, por ejemplo, que son muy amplios, hay mucha gente, pero finalmente se van reduciendo a lo personal.
Obviamente eso depende del interés de cada persona que escribe, que cada persona que plantea un problema, pero es importante saber que si definimos un conflicto, no cualquier personaje va a adecuarse a ese conflicto. Entonces es importante ir añadiendo capas que se adecúen. Es decir, si yo estoy hablando de un conflicto en las minas del norte chileno, va a haber determinados personajes que calcen con este conflicto y otros personajes que calzarían mejor con otro tipo de historias. Luego, si lo hacemos al revés y partimos desde los personajes, como les decía, son los portadores de la acción, son esas personas que, bueno, como en la vida misma, toman decisiones y esas decisiones van impactando a los otros personajes que los rodean. Un personaje interesante, al igual que una persona real, tiene distintas dimensiones demográficas, es decir, dónde vive, cómo se ve, con quién habita en su casa, en qué país se encuentra, eh, qué clima tiene este lugar, todo eso influye en la vida de una persona, luego históricas, físicas, y de aquí nos vamos yendo hacia el interior, ¿cierto? Emocionales, espirituales, este personaje es más individualista o es parte de un colectivo, todas esas cosas van marcando el desarrollo de un personaje a lo largo de una historia, al revés del conflicto, en este caso, dado que este personaje es de determinada manera, ¿qué situaciones lógicas podrían ocurrirle? O no tan lógicas. Obviamente la ficción nos permite también acceder a un universo ficticio en el que todo es posible, pero aún así, dentro de este universo tiene que haber cierta verosimilitud. ¿Cómo construir un personaje complejo? Hablamos de generar capas la vez anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que un personaje no es sencillo, no es tan fácil de descifrar, eso lo hace mucho más interesante, más misterioso. Un personaje que tiene creencias espirituales, pero sus creencias colectivas discrepan un poco con eso, y eso nos lleva al punto de las contradicciones. En la generación de personajes suele haber muchos estereotipos, que es en el fondo recreaciones o construcciones de personajes que responden a ciertos prejuicios, ¿no? Por ejemplo, el prejuicio de una persona de ciudad versus una persona de campo. Se tiende a pensar que una se comporta sí o sí de una forma y la otra de otra, y eso nos lleva a tomar decisiones literarias que no son tan creativas, porque en la vida real los estereotipos no son tal cual, ¿no? Tienen matices, tienen variaciones, hablamos de la evolución de los personajes, lo importante que es partir en un punto A y terminar en otro punto. ¿Por qué? Porque eso nos indica que la persona se mueve, transita. Recordemos que en una narración los cambios son importantes, porque eso nos capta el interés y eso finalmente entrega un mensaje que hace que este personaje partió comportándose de una manera y terminó comportándose de otra. Eso es muy interesante en una novela. Luego hablamos de la poesía, que tiene más que ver directamente con la emoción. La poesía es difícil de estructurar, pero aún así tiene ciertas características, hablamos de la musicalidad, de la métrica, de las rimas, cosas que tienen más que ver con la estructura, pero también hablamos de cómo escribir a partir de una emoción, es decir, identificar qué es lo que estoy sintiendo, por qué me siento de determinada forma, qué señales me permiten detectar cómo me siento, es decir, cuando uno siente felicidad, rara vez lo piensa textualmente, ¿no? Uno dice estoy feliz, sí, pero también piensa, está lindo el día, me levanté temprano, hice lo que tenía que hacer, qué rico, terminé antes, me encontré con una persona, vi una película que me gustó. Los sentimientos se traducen en actos y se traducen en pequeñas sensaciones que conforman una gran emoción. Esas pequeñas sensaciones son las complejas de detectar a veces. Por supuesto, la poesía es muy intuitiva, ¿no? No es necesario seguir siempre una estructura tan fija, pero cuando estamos comenzando estas preguntas son útiles. Cuando pienso en esta emoción, ¿qué palabras, personas, recuerdos, colores, objetos, sensaciones físicas se me vienen a la mente? Es muy difícil, por ejemplo, que uno recuerde un día completo de su vida, las 24 horas del día, es raro que uno recuerda momentos. Y esos momentos están conformados por todos estos elementos, por determinados objetos, por colores, por sensaciones físicas, por sensaciones climáticas, en fin.
Los momentos tienen todos estos elementos y al retratarlos en un poema les otorga mucha veracidad y mucha honestidad también. Luego, el uso de la representación, que tiene que ver con lo mismo, representar la felicidad o cualquier emoción con símbolos. Y evitar los clichés, yo esto lo he repetido mucho quizá, pero igual lo repito porque me lo preguntan harto también, ¿qué son los clichés? Bueno, ideas o frases, también situaciones que por su uso excesivo se convierten en un vicio del lenguaje y terminan por no decirnos mucho. En el caso de la poesía se repiten mucho ciertas cosas, no sé, por ejemplo, día gris, el amor de mi vida, un, en fin, un amor tortuoso, persona atormentada, son frases hechas que se repiten para expresar ciertas cosas que pueden ser muy útiles en otros ámbitos, en la publicidad, por ejemplo, en la propaganda, otros, o en otras disciplinas que quieran dar mensajes más concretos y más claros, pero la poesía no tiene esa función. La poesía pretende sumergirnos en una situación y que sea lo más personal y lo más honesta posible. Entonces, recomiendo mucho evitar los clichés. Y finalmente, escribir a partir de un hecho y del hecho a la emoción. En los poemas es muy común contar una historia, no es necesario que narrar una historia sea necesariamente a través de una novela o de un cuento, también se puede hacer a través de un poema. Las canciones son el vivo ejemplo de eso, cuántas canciones que son poemas en realidad, si uno les quita la música y la voz, son poemas y nos relatan una historia. Y al relatar una historia no es necesario explicitar cada cosa que yo sentí en el momento en que viví esa historia, o que la vi, o que me la contaron, sino que es contar el hecho de la manera más personal posible, de la manera más honesta posible, y que ese hecho por sí solo vaya generando emociones en quien escribe y en quien lee también. Entonces, ¿qué es útil preguntarse? ¿Qué ocurrió ese día? ¿Qué nombres, lugares, colores, texturas, aromas puedo recordar? ¿Qué sensaciones me provocó? ¿Por qué es importante para mí? Cuando yo cuento algo, y lo ideal es que eso, lo que estoy contando sea relevante. Lo relevante es muy subjetivo, por supuesto. Lo que es importante en mi vida puede no ser importante en la de otra persona, pero eso no importa porque la poesía es subjetiva y es personal y por lo tanto también puede ser muy política, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante para mí este hecho? De la misma forma, cuando yo leo algo, eso se transmite. Entonces, ser generosos con esos detalles, con los detalles útiles y únicos, perdón, que enriquecen el poema. ¿Qué quiero decir? Muchas veces uno lo ve también nuevamente en la música, en las canciones que son más comerciales, más fáciles de aprender, tiene que ver porque son letras generalizadas y aluden a sentimientos muy globales, es decir, me siento feliz, estoy bailando, yo te miro, tú me miras. Todas esas frases o esos versos, que no quiere decir que tengan nada de malo, porque efectivamente ocurren, son muy generales. Y al ser muy generales, no nos dicen mucho de la persona que está escribiendo y por lo tanto no son únicos, porque los podemos replicar una y mil veces. Em, que, bueno, volviendo al ejemplo de la música, pasa mucho, que uno encuentra y dice, pero esta canción ya es igual a otra, ¿y por qué repiten lo mismo? Bueno, es una forma de llegar de manera más directa al espectador, ¿cierto? Pero en la poesía lo ideal es intentar buscar contar lo mismo, pero de manera única, aportar unicidad a lo que uno está relatando. Y finalmente escribir a partir de las imágenes, que es un poco lo que vamos a ver en este taller. Em, para cada persona los sentimientos se relacionan con imágenes distintas. Para una persona la felicidad puede ser la foto de un ser querido, para otra puede ser su perro jugando en el parque, para otra persona puede ser el mar. La felicidad para cada persona, bueno, la tristeza, la nostalgia, todas las emociones, tienen imágenes diferentes. Y esas imágenes, al describirlas de manera espontánea, va a emerger la emoción que sentimos al pensar en esa imagen. Ahora, ¿cómo se plasma una emoción? Bueno, yo suelo poner ejemplos, en este caso vamos a ver el ejemplo del fragmento de una novela. Esta novela se llama Kintsugi, Kintsugi es de María José Navia. Lo interesante es que el nombre de esta novela alude a un arte japonés muy, muy lindo y muy, muy metafórico,
que es el hecho de tomar una pieza rota de cerámica, de porcelana, lo que sea, y en lugar de deshacerse de ella, es pegar las piezas y dejar las grietas a la vista. No intentar tapar las grietas ni las heridas, sino que dejarlas a la vista como algo que es parte de la historia de ese objeto. En este libro ocurre lo mismo, entonces es muy fascinante, yo lo recomiendo mucho. Este fragmento dice así: le dolía, pero lo saludaba todas las mañanas. Ahí, frente al espejo, mientras se afeitaba o se cepillaba los dientes, era imposible ignorarlo. Enrojecido, inflamado, como a punto de reventar sobre el hombro derecho. Cada vez que lo miraba parecía haber crecido, y ya en el último mes no se había atrevido a traer a ninguna mujer a la casa. Él ya estaba acostumbrado, pero ellas saldrían corriendo, estaba seguro. Al tacto se sentía como un calorcito. Con suerte lograba cubrirlo con la palma de su mano. Le intrigaba cuánto podría llegar a crecer. Menos mal que en su trabajo estaba obligado a llevar camisa y con eso ni se notaba. Se compraba de las holgadas, claro, nada de European Fit, nada de apretujarse. Ya podía imaginar a sus estudiantes, era profesor en un colegio de mujeres, haciéndole la burla. El jorobado de Notre Dame, le dirían ellas, aunque su joroba no estaba en la espalda. Pero esas chicas no eran muy leídas y probablemente escribirían joroba con falta de ortografía. Este fragmento lo elegí porque representa una emoción muy clara. Por supuesto, en la narrativa todas se mezclan y por lo mismo quería que partiéramos a través de la emoción central de este fragmento y luego fuéramos desprendiendo otras emociones que van completando la narrativa. ¿De qué se trata este texto? Primero que nada, se trata de un hombre, un profesor, ¿cierto? Hace clases en un colegio de mujeres y que tiene algo en su cuerpo, tiene una marca, tiene algo que no sabemos muy bien qué es, que podría ser una cicatriz, eh, podría ser un pequeño tumor, podría ser lo que sea, pero es algo que a él le molesta y le avergüenza. Y por tanto se preocupa constantemente de ocultar esta parte de su cuerpo y teme intrínsecamente, ¿cierto? Se desprende cierto temor a que esta parte se vea públicamente. Esto afecta en todos los ámbitos de su vida y por eso es interesante este fragmento, porque muy poco te cuenta mucho de esta persona, de sus temores, de la forma en que esta parte de su cuerpo, esta suerte de marca que lo molesta, ha implicado, ha determinado la forma en que él lleva su vida. ¿Qué sentimiento podemos detectar acá? Desde mi punto de vista, la emoción central es la vergüenza. Entonces, partiendo desde la emoción central de un texto, podemos empezar a desglosar pequeñas y grandes sensaciones y empezar a hacernos preguntas a nosotros mismos, a nosotras mismas, y esto lo podemos plasmar en un texto. Partamos por la vergüenza. Esta persona tiene miedo a que se exponga lo que a él le avergüenza, ¿cierto? Eso se traduce en miedo. Primero que nada, la vergüenza está muy asociada al miedo. Esto está muy asociado a la vez a la vulnerabilidad, que es un concepto muy interesante que creo que es importante tenerlo presente siempre al escribir. Cuando uno escribe se expone generalmente, más allá de que sea un texto autobiográfico, que podamos hablar en tercera persona. Aún así, cuando hablamos a través de los personajes, a través de un poema, estamos mostrando siempre algo de nosotros, de nosotras, y es muy personal. Y esta exposición yo diría que es muchas veces lo que más nos detiene a iniciar un proceso creativo. Es mostrar una parte de nosotros muy personal, el arte es muy personal. Entonces, de esta vergüenza se desprende una vulnerabilidad. Este personaje se siente vulnerable si es que muestra esta parte de sí que no lo enorgullece, ¿no es cierto? De esto podemos desprender una autoestima de este personaje que está afectado, y si nos remontamos a lo que hablamos hace un rato, tiene que ver con las variables emocionales de este personaje, que es súper claro, es una persona introvertida probablemente, es una persona vergonzosa, una persona que intenta mostrarse en el público de una manera más segura de la que se siente, y todo eso se puede contar en muy pocas líneas. Dejando un poco de lado el párrafo que acabamos de leer, pensemos en la vergüenza como si fuera algo que estamos sintiendo ahora mismo.
Es decir, me pasó algo, se me quedó la cámara del Zoom encendida, y yo me empecé a poner pijama y todo el público de City Lab me vio en pelota. Siento mucha vergüenza en este momento. ¿Cómo podríamos traducir eso en un párrafo y que tenga valor literario, por supuesto, que sea más que una anécdota, que tenga sustancia? Ahí entra otro concepto relevante que son las capas del personaje. Entonces, siento vergüenza, me siento vulnerable porque me estoy mostrando sin ropa, me estoy mostrando desvestida. ¿Por qué me siento frágil? ¿Por qué la vulnerabilidad es frágil? ¿Por qué no podría ser una fortaleza? ¿Por qué este personaje no podría sentirse orgulloso de esa cicatriz? ¿Por qué yo no podría sentirme orgullosa que me vieran en la pantalla el Zoom de forma muy natural? Porque el cuerpo es natural, porque es parte de la vida. ¿Qué es lo que a mí me hace sentir frágil en esa situación? Todo eso se puede escribir. ¿Qué es lo que quiero ocultar? En el caso del párrafo, él quiere ocultar algo de su cuerpo que él considera un defecto. ¿Qué es lo que quiero mostrar y cómo? Nuevamente volviendo al ejemplo, este hombre quiere mostrar seguridad, él es un profesor, él quiere hacerse respetar, quiere mostrarse sólido frente a sus alumnas, no quiere que se rían de él, quiere ser una persona a quien admiren incluso. ¿Y cómo lo quiero mostrar? Ocultándome, ocultando esas capas que a mí me avergüenzan, que me hacen sentir frágil frente al otro. Eso es muy interesante en un personaje, en meternos en ese relato, en qué es lo que quiere mostrar y qué es lo que oculta, cómo lo oculta. En este caso está súper claro, esta persona se compra camisas holgadas para que su cicatriz nunca se vea, jamás se va a poner una polera ajustada. Luego está el tema de los traumas, inmediatamente podemos pensar por qué a esta persona le afecta tanto esta cicatriz. Quizá de haber tenido otra biografía, otro historial de vida, esto no le afectaría tanto. Es súper importante, y una sugerencia que en la actuación también se hace mucho, es antes de empezar a narrar la historia, escribir una biografía de sus personajes, que no tiene por qué aparecer en su relato, puede aparecer, o sea, pueden guardársela para sí mismos, para sí mismas, pero es súper importante para guiarse. Y en esta biografía podemos plantear todas estas cosas. ¿Cuáles son los traumas de este personaje? ¿En qué aspectos de mi personalidad o de su personalidad se reflejan sus traumas? ¿Cómo se percibe a sí mismo o a sí misma? ¿Qué hace que se perciba de esa forma? Bueno, en este caso no tenemos el libro completo, ¿cierto? Tenemos un fragmento, pero más o menos podemos inferir, podríamos imaginarnos que esta cicatriz ha estado presente en su cuerpo desde muy pequeño, que quizás alguien se rió de él a corta edad y eso generó un trauma que permanece hasta ahora, siendo un hombre adulto. Todas estas preguntas nos pueden ayudar a desarrollar protagonistas importantes, historias importantes. ¿Qué más podemos asociar a la vergüenza? La autoestima. Generalmente una autoestima más fuerte tiende a sentir menos vergüenza frente a menos circunstancias, ¿no? ¿Cómo afecta, o sea, cómo sé que siento miedo en relación a mi autoestima? ¿Qué pasa con mi cuerpo cuando lo siento? Algo muy interesante al escribir es no solamente centrarnos en los aspectos psicológicos de las personas, sino en lo físico. Cuando yo siento vergüenza, lo más típico, lo más clásico es que yo me ponga roja, ¿verdad? Si yo tengo miedo o me siento débil, me voy a poner más pálida. En fin, esas son las reacciones básicas de la fisiología humana. Pero hay otras cosas, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos ponemos nerviosos o nerviosas y nos sudan las manos o nos tirita el ojo y no lo podemos controlar? O sentimos que nos duele la espalda, pero en realidad es estrés. Todas esas cosas plasmadas en el papel enriquecen el relato. Entonces no es necesario hablar siempre literalmente de la emoción en sí misma, sino que también pensar cómo esa emoción está afectando mi propio cuerpo o el cuerpo de los personajes que estoy relatando. Vamos a pasar a otro ejemplo. Este es un poema de Jorge Tellier, poeta chileno, recomendadísimo a quienes no lo han leído, a quienes ya lo han leído, síganlo leyendo. Este poema se llama Ella estuvo entre nosotros.
Ella estuvo entre nosotros, lo que el sol atrapado por un niño en un espejo, pero sus manos alejan los malos sueños como las manos de la lluvia, las pesadillas de las aldeas. Sus manos que podían dar de comer a la noche convertida en paloma. Era bella como encontrar nidos de perdices en los trigales. Bella como el delantal gastado de una madre y las palabras que siempre hemos querido escuchar. Cierto, estuvo entre nosotros, lo que el sol en el espejo con que un niño juega en el tejado, pero nunca dejaremos de buscar sus huellas en los patios cubiertos por la primera helada, sus huellas perdidas tras una puerta rumbrosa, cubierta de azaleas. Este poema inmediatamente nos sumerge en un estado, ¿cierto? En un estado más bien gris, en un estado nostálgico, melancólico, triste un poco, pero al mismo tiempo de añoranza. Aquí, por supuesto, hay muchas emociones mezcladas, pero yo sentí que la principal era la nostalgia. Así que vamos a hablar de la nostalgia. La nostalgia es un tópico literario, pero que ha generado un sinfín de poemas y de novelas a lo largo de nuestra historia, un sinfín de canciones dedicadas a la persona que extrañamos, al que no está, a la que se fue, a quien no va a volver, en fin, es un sentimiento muy, muy literario porque mezcla muchísimas cosas, es menos absoluto que la tristeza, es un sentimiento que tiene más matices, y por eso me pareció interesante que lo analizáramos. ¿De qué manera podemos describir esa nostalgia que hoy en día sentimos de salir a la calle, de ver a nuestras amigas, nuestros amigos, de ir a encontrarnos con alguien, a bailar, en fin? La nostalgia es un sentimiento que estamos hoy experimentando, así que es bueno que lo desglosemos. Si nos remitimos al significado de la nostalgia, implica 4 cosas: lejanía, ausencia, pérdida y sensación de privación. Todas muy distintas y muy similares. La ausencia y la lejanía son distintas porque alguien puede estar ausente estando al lado tuyo. La pérdida se asocia más a la muerte o a algo irremediable, a eso que no podemos recuperar. La privación tiene que ver con lo prohibido. Por ejemplo, hoy en día es una privación el hecho de no poder salir a la calle, obviamente una privación necesaria, pero es una privación al fin y al cabo. Entonces, estos 4 componentes los podemos desglosar en distintas preguntas, y al responder estas preguntas puede ser más fácil escribir algo relacionado a la nostalgia. Las preguntas, por supuesto, son una guía, no hay, y por tanto son subjetivas también. Cada persona al momento de escribir siempre está respondiéndose a sí misma sus propias preguntas. ¿Quién está lejos? ¿Por qué no está? ¿En qué noto su ausencia? Es distinto, yo siempre trato de enfatizar la idea de no ser literales cuando escribimos, sino ser literarios. Y la diferencia es que al ser literales estamos explicitando constantemente la emoción que estamos sintiendo y no por qué ni a través de qué la sentimos. ¿Por qué me doy cuenta que alguien me hace falta? ¿Qué pasa? Veo su ropa y no veo a la persona, cruzo la calle y veo un local donde estuve con esa persona y ya no está, eso me la recuerda, escucho una canción. ¿Qué hace que yo note que alguien está haciendo falta? ¿Cómo describo esa ausencia? ¿A través de qué palabras? La ausencia se hace presente, valga la paradoja, a través de todos esos pequeños detalles y esos recuerdos. Es muy física, por supuesto, pero también es muy emocional. Entonces, ¿en qué se nota esa ausencia? ¿En qué me cambia esa ausencia a mí? Les recomiendo mucho, para quienes les interesa ahondar en la teoría de los afectos, no tiene que ver con los afectos de yo te quiero, tú me quieres, no, en cómo afecta a mi cuerpo o a mi existencia el cuerpo de otra persona. El solo hecho de estar en el mismo lugar con otra persona, aun cuando no estemos hablando, me afecta, y mi presencia afecta a esa persona. En este caso,
la ausencia, cómo me afecta, en qué me cambia el hecho de que alguien no esté. Cambio mi rutina, cambio mi forma de pensar, cambio mi forma de sentir, mi sueño se altera mi apetito. Todo eso permite que al momento de escribir estemos hablando de la ausencia sin mencionarla. Cuando uno dice no, no he dormido en 4 días, ya no hay nadie que me recuerde que tengo que acostarme. Ahí estamos hablando de ausencia sin mencionar la palabra. ¿Qué sensación física me produce? ¿Qué relación tengo yo con lo perdido? ¿Dónde está lo perdido? Si es que sé que está. Aquí ya nos pasamos al otro concepto de la nostalgia, que es la sensación de pérdida. ¿Qué hago cuando pierdo? ¿Soy un buen perdedor? ¿Soy una mala perdedora? ¿Se pierde realmente algo? ¿Se trata de esto de perder y ganar? En fin, nos podríamos extender infinitamente en esto. Por supuesto, no quiero... no es el objetivo hacerlo ahora, pero es como para que entiendan que el acto de escribir es responderse preguntas uno mismo, constantemente. ¿Qué haría si estuviera esa persona? ¿Por qué me hace falta y en qué me hace falta? ¿Qué me impide acercarme? Volvemos al conflicto narrativo. ¿Qué hace que el personaje no pueda cumplir su deseo insatisfecho, que en este caso sería volver a acercarse a la persona perdida o al objeto perdido? Entonces, todo tiene conexión con un relato. La vida es un relato en sí mismo, por supuesto. Pero el hecho de guiarnos con preguntas puede hacer más fácil pensar, bueno, siento nostalgia, pero ¿y cómo, de qué otra manera lo puedo decir? Luego, otro ejemplo de poesía. Este poema es del autor Frank O'Hara. Es un poema, es una prosa poética más que un poema propiamente tal. Si se fijan ya la estructura, más que verso, es una prosa. Y dice así: bebiendo una coca contigo, me divierto más que yendo a San Sebastián, Irún, Hendaya, Biarritz, Bayona o enfermándome del estómago en la travesera de Gracia de Barcelona. En parte porque con tu blusa naranja pareces un mejor y más feliz San Sebastián. En parte por mi amor por ti y en parte por tu amor por el yogur. En parte debido a los tulipanes de color naranja floreciendo alrededor de los abedules. En parte debido al misterio de nuestras sonrisas asumen ante la gente y las estatuas. Es difícil creer que cuando estoy contigo no existe más nada. En la cálida luz de las 4 en Nueva York vamos a la deriva de ida y vuelta entre nosotros, como el respiro de las ramas de un árbol en un espectacular retrato. Y el espectacular retrato parece no tener rostros en absoluto, solo pinturas. Y de pronto te preguntas, ¿por qué en el mundo alguien haría eso? Te miro a ti y preferiría verte a ti que a todos los retratos del mundo, excepto tal vez por el del jinete polaco que veo de vez en cuando, aunque de todos modos está en el Frick, lugar que gracias a Dios aún no conoces, así que podremos ir juntos por primera vez. Y el hecho de que te muevas tan hermosamente que cuidas más o menos el futurismo, al igual que en casa cuando pienso en el desnudo descendiendo las escaleras o en algún dibujo de Leonardo o Miguel Ángel que solían impresionarme. ¿Y de qué sirve toda la investigación que se ha hecho de los impresionistas si nunca tuvieron a la persona adecuada para estar cerca de los árboles en la puesta de sol? O como cuando Mario Marini no seleccionó al jinete con el mismo cuidado que al caballo. Parece que todos fueron engañados con alguna experiencia maravillosa, la cual no será desperdiciada por mí. Es por eso que te la cuento. Este poema que está, o prosa poética que está lleno de referencias artísticas, ¿no? Es una persona, nos da la sensación de este protagonista viajero, un turista que se ha dedicado a viajar con su pareja y a disfrutar del arte y a compartir algunas cosas y a no compartir otras, pero más allá de las referencias, lo interesante es que esas referencias son para él la imagen más comparable al amor, en este caso. Y ese amor supera a todos esos cuadros. Hasta el mejor cuadro de Miguel Ángel es menos impresionante, menos bello, menos fantástico que ese amor que siente por esta persona. Así que vamos a hablar del amor. Podríamos estar todo un taller hablando de esto porque en realidad el amor ha sido el motor de una cantidad atómica de novelas y de historias y de poesía. El amor en todas sus formas, porque en este caso, en el ejemplo, se habla del amor de pareja, del amor romántico, sensual, del amor sensual, ¿cierto? También, pero esto lo podemos aplicar a muchos tipos de amor,
Y es interesante explorar también esos nuevos tipos de amor al momento de escribir poesía. Aquí elegí 4 elementos de este amor retratado en el poema. No es mi visión de todos los amores, ni mi visión universal del amor, pero en el poema podemos identificar admiración, respeto, complicidad y deseo. Creo que son los 4 elementos que destacan en este poema. ¿Por qué? Primero, admiración. Recordemos que en este caso el narrador del poema compara a su pareja con las más espectaculares obras de arte y que ni aún así son suficientes para, o serían suficientes para reemplazar esta emoción que él está sintiendo. Hay deseos, sin duda, habla de su belleza, que esta belleza se puede interpretar desde muchos ámbitos, no literalmente belleza física, es la belleza que para él refleja a esta persona. Hay cercanía física, hay un entendimiento del lenguaje corporal de esta otra persona. En un momento él describe que sus movimientos son futuristas, eso habla del lenguaje kinésico, la complicidad. ¿Por qué? Porque ellos tienen recuerdos en común, habla de viajes que han hecho juntos y de otros que podrían hacer, y finalmente el respeto, que es la base de un amor que en este poema nos refleja algo muy luminoso y muy, muy saludable también. En este caso, en lugar de anotar preguntas, prefería anotar conceptos o exponer conceptos que creo que son interesantes al momento de relatar una historia de amor. Más allá de que sea un poema o sea un cuento, un relato, algo autobiográfico, da lo mismo. En talleres anteriores hemos revisado textos de la gente que ha participado. Y es interesante, hemos hablado mucho de que el amor, al ser un sentimiento universal que ha sido tratado muy reiterativamente en el arte, es difícil crear algo único. Y para crear algo único, eh, o algo honesto, mejor dicho, es aportar detalles que solamente le pertenecen a esta relación y a ninguna otra. Por supuesto que en el mundo se va a repetir, pero eso refleja una honestidad al momento de hablar de esta historia de amor, no de la historia universal del amor. Por ejemplo, en este caso, en el poema, dice, en parte porque con tu blusa naranja pareces un mejor y más feliz San Sebastián. Eso es único, habla de esa blusa naranja que está usando esa persona y lo compara con esa obra de arte en particular. Eso es único. Y al hablar del amor, eso es muy importante. En relación al respeto, ¿cuál es el comportamiento de esta pareja? ¿Cuál es su quehacer cotidiano? ¿Cuál es la comunicación que se da entre estas dos personas? Si estoy hablando en primera persona, ¿cómo yo me comunico con el objeto de mi relato o el objeto de mi poema? ¿Qué relación tenemos? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Qué hace? ¿Cuál es la relación o la complicidad mutua? Y eso se refiere a la expresión mutua, es decir, hay palabras que solo usan entre ellos, hay secretos que solo se contaron entre ellos, hay actividades que hacen juntos reiterativamente, el humor, la sexualidad, los recuerdos, todo lo que une al al objeto narrativo o al objeto poético y a quien escribe, ¿no? En relación al deseo, la kinésica, muchas veces nos olvidamos, como planteamos en la nostalgia también, de hablar los efectos físicos de las emociones, los efectos en el cuerpo. ¿Qué pasa cuando veo a mi objeto del deseo? ¿Qué me ocurre? Porque todo cambia, mi postura, mi forma de mirar. Una vez escuché a un escritor decir, nunca vamos a saber cómo nosotros mismos o mismas miramos a nuestro objeto del deseo, solo esa persona lo sabe. Eso es fascinante de escribir. Los afectos, no en el sentido literal de cómo yo te quiero, tú me quieres, como ya les había comentado, cómo me afecta la existencia de esta persona y cómo mi existencia la afecta a ella. Las particularidades. En este poema hay muchas particularidades. No solamente las referencias artísticas que cita el autor, sino también en la cálida luz de las 4 en Nueva York. Es esa hora en particular y esa luz, y es en ese lugar, no es en cualquier lugar. Eh, Luego habla de qué sirve toda la investigación que se ha hecho de los impresionistas. Mete otros temas que no son directamente de la persona a la que se refiere, pero que refuerzan la emoción base
del poema, que es amar a esta persona. ¿Y de qué sirve todo lo demás si no se tuviera a ese ser? La admiración, bueno, o la no admiración, por supuesto, estos mismos conceptos son válidos para su opuesto al momento de hablar de desamor o de pérdida y de combinarlo con otras emociones, obviamente. La forma de actuar en cierto ámbito. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno habla del otro o de la otra, admiramos ciertas cosas y son cosas muy específicas y es su relación con el entorno, cómo actúa con los otros y con las otras. Eh, Eso le otorga aire a los relatos y a los poemas porque estamos hablando de no solamente de mi relación con el objeto narrativo, sino que la relación de ese objeto narrativo con otros objetos o personajes, ¿cierto? La mirada del mundo de esta persona. El amor tiene mucho que ver con la admiración, sin duda, y bueno, un ejemplo bueno de esto que creo que lo mencioné en el taller anterior, este libro fantástico que escribió Virginia Woolf retratando la biografía de su amante. La novela se llama Orlando, y ella siendo mujer, en la novela es un hombre, luego transita a ser mujer, en fin, y a través de esa biografía se revela todo esto, la admiración por esa persona, el respeto, el deseo, la complicidad, también una mirada cruda de lo que es esa persona y de sus defectos. Es interesante hablar del amor también desde la crudeza de la realidad, ¿no? Retratando a esta persona eh, desde una mirada más realista, porque este poema es muy idílico, como se pueden dar cuenta, idealiza muchísimo al amor, idealiza a esta persona, y también es interesante verlo desde otro punto de vista. Obviamente ejemplos hay miles. La poesía contemporánea creo que se aleja un poco de esta idealización y explora otras maneras de referirse a la emoción amorosa, no desde lo romántico, sino desde otras nuevas formas. Y creo que son muy, muy interesantes. Por supuesto, este ejercicio lo podemos hacer con todas las emociones. A mí lo que me interesa que se queden es con la metodología de elegir un sentimiento base y luego empezar a desglosarlo en otras emociones y cómo esto se puede plasmar narrativamente sin enunciar lo que estoy sintiendo literalmente, sino que literariamente. Cualquiera de ambas formas creo que pueden ser útiles, ya sea a través de preguntas o a través de conceptos que me guían a lo largo de mi escritura. Creo que esto es útil tanto en narrativa como en poesía, pero me parece interesante porque, insisto, es algo que se pregunta mucho, es decir, ¿cómo puedo describir lo que siento sin decirlo textualmente? Y creo que creo que esta es una buena aproximación, sobre todo para quienes están empezando a escribir. Este taller es más enfocado a eso, más que al acto estructural de la escritura, como fue el anterior. Y con eso termino, no sé cómo estoy en el tiempo. Em, si es que me pueden... Estamos justo 9 minutos, Malú, así que si quieres cerrar para abrir el micrófono y que te puedan hacer preguntas. Sí, por favor, adelante. ¿Quieres hacer una idea de cierre o abrimos los micrófonos si alguien quiere hacerte una pregunta? No, denle nomás, es que la otra vez pasó que quedaron algunas preguntas pendientes, así que démosle nomás. Yo Yo ya te quería cerré. preguntar, Malú, hola, te quería Hola. hacer una pregunta que tiene que ver con dos conceptos, uno el de la perseverancia y el otro el de la inspiración a la hora de escribir. Citaste a Tellier y él decía una cosa maravillosa que decía que los poemas llegan solo una vez en la vida y que, Mm, y que era un regalo y que había que estar preparado para eso. Eso respecto a la inspiración. Y respecto a la perseverancia, recuerdo una frase muy bonita de Saramago que decía que cuando a él le reclamaban porque no hacía ejercicio, decía que todo el mundo le reclamaba por su salud, que tenía que hacer ejercicio y que tenía que ser más deportista, pero que él nunca había visto a alguien que le dijera a un deportista que tenía que leer. uh, Entonces, entonces en ese proceso de creación de una obra literaria, ¿qué valor le asignas tú a la perseverancia y a la inspiración? Bueno, yo creo que la perseverancia es fundamental porque la escritura, si bien por una parte estoy de acuerdo con Tellier en el sentido más poético, o sea, eh,
me pasa, yo no puedo volver sobre un tema que ya dejé en un poema, ya fue, o sea, pasó, ya lo boté, lo saqué de mi sistema y el siguiente nunca va a ser igual, ¿cierto? En ese Exacto. sentido estoy de acuerdo. Pero en términos de más que de poesía, en la narrativa creo que opera un poco distinto la perseverancia, porque creo que reescribir una y otra vez la historia puede mejorarla infinitamente. Ujú. Y puede hacerla cada vez mejor. Obviamente tiene que haber un límite en que uno diga, ya, la suelto porque si no puedo pasarme 20 años en la misma novela, eh, pero en ese sentido la perseverancia juega un rol fundamental porque es llegar a un todo que tenga sentido, que tenga coherencia, que tenga consistencia, y eso no se logra de una sola pasada, digamos. Igual ya más en términos generales, en la escritura es mucho de eso, porque es muy frustrante también, o sea, tiene una cuota de, bueno, el arte en general, yo creo, pero tiene una cuota de frustración porque también es un trabajo muy solitario. Y frustrarse solo o sola es terrible, pero tiene que, esa perseverancia creo que justamente hace que uno con el tiempo cada vez tenga que frustrarse menos y cada vez tenga que repetir lo mismo y reescribir lo mismo. Se hace más natural. Y lo otro, se me olvidó, la inspiración. Igual la encuentro notable, había escuchado esa frase de Saramago y la encuentro tan cierto, y, y una que no hace mucho deporte me llega, me llega. Sí, porque es verdad, como que el deportista tiene un aura de salud y de integridad muy, muy grande. En cambio, los escritores somos alcohólicos, somos todos, supuestamente, Totalmente, no pues, toda estábamos. esa aura de vicio, de que te la pasáis encerrado, de que no te bañáis, es terrible. Y en realidad la salud cerebral también se entrena leyendo, de todas maneras. Y se entrena viendo películas, y se entrena dibujando, y se entrena tocando algún instrumento, en fin. Eh, pero la inspiración es que en realidad yo creo, no soy muy pro de esperar a que llegue, yo trato de incitarla igual, porque si Buenísimo. no sí, trato de incitarla. Yo soy team incitar la inspiración, porque si no, no, la ansiedad de esperarla sería fatal. Pero eso. Muchas gracias. Oye, acá en realidad más que preguntas, Malú, como siempre, son felicitaciones. Yo no sé si está en sala todavía Yura o no, es que no lo alcanzo a ver, veo tan chiquito el chat. O Nohat que te felicitan por el taller, en realidad estuvo genial. No sé si te quieren hacer la extensión de felicitaciones directo, si quieren abrir su micrófono, pero en realidad más que preguntas, en realidad tu taller es tan, ¿cómo decirlo?, práctico, empoderado, fácil de entender, así que muchas gracias Gracias. como siempre que estés acá con nosotros. No, gracias a ustedes. Yo te quiero decir algo, Malu. Mira, yo es el primer taller que veo tuyo. Yo soy ingeniera en sistemas, me dedico a otro mundo. Pero justo me he dado cuenta de que necesito mucho el tema de la creatividad y algo que dijiste de escribir las emociones, que se conecta mucho incluso con el mindfulness, con entender el qué pasa, el entenderme a mí misma, o sea, está súper chévere. Y más bien te quiero agradecer porque fuiste súper práctica, me gustaron mucho los ejercicios. O sea, realmente no hay pierde, o sea, te leo una parte de una poesía que entendí, que me pareció, desglosemos el sentimiento y mira que soy nueva. Entonces, más bien, muchas felicitaciones, que te vaya súper bien y nada, mil gracias por tu tiempo y por el espacio. Muchas gracias, gracias a ti y me alegra mucho que te sirva, que te inspire y que gente también de actividades tan diferentes se entusiasme con esto, porque en realidad yo creo que es muy complementaria la escritura a otras actividades, así que bacán, muchas gracias. En Instagram hay unas preguntas, ¿no? Sí, eso lo iba a leer. Dice, Carola, pregunta, ¿algún libro que te haya hecho crecer como escritora o que tú sintieras que te haya cambiado algo en ti? Varios en realidad. No es uno. Tengo miedo torero, de todas maneras. O sea, Lemebel en general, todo lo que él escribió, lo que he leído, porque en realidad me falta, pero yo lo leí en el colegio, no sé, debe haber tenido como 15 por ahí cuando lo leí. Y en realidad a mí me voló la cabeza, yo encontré que, yo dije, esto es magia con las palabras, de verdad.
puedo sentir a este personaje mirándome, hablándome, es como la capacidad de hacer a alguien muy tangible y a la vez de una manera poética y a ratos vulgar y a ratos elegantísimo y meloso y decadente, no sé, lo encontré espectacular. Yo creo que ese me cambió mucho y yo diría que también, bueno, yo sé que me pidieron uno, pero otro también, yo creo que La Amortajada también me llegó harto, porque son libros que uno lee a una edad en la que haces ese switch entre empezar a leer cosas más serias, no más profundas o más, no sé si seria es la palabra, mejor dicho, más adulto, más dramático, y uno yo creo que no los olvida nunca, por eso la programación de libros a esa edad o el contacto con los libros es tan importante. Pero sí, esos dos me saltan al tiro, por la edad sobre todo, en que los leí. Oye, Malú, y aquí alguien pide, obviamente, dice, Malú, ¿puedes decir algún poema que hayas creado, por favor? Cuerpa subversiva, en Instagram te lo pide. Oh, las cuerpas subversivas, sí, yo, bueno, les tengo mucho cariño, es un colectivo feminista, me van a tener que esperar un cachito porque no, los voy Sí, a no buscar te alguno en el celular para busca por decirlo. mientras, venta por Ya. mientras, porque también sabemos que Matías, yo sé que se está conectando, ya se conectó, así que búscalo nomás. También te voy a leer acá que dice, Malú, eres seca, mejor, me encantó, muchas gracias por el taller, bueno, estábamos viendo, estuvo genial, así que, como Gracias. decíamos, en realidad estábamos todos muy de acuerdo con lo clara, precisa, empoderada y muy buena escritora, tallerista que eres también, porque eso es una cosa es ser también, ser bueno en lo que haces, pero también entregar tus conocimientos se agradece mucho. Gracias, bacán. Entonces, yo salgo muy contenta después de hacer estos talleres también, así que me hacen el día, de verdad, me dejan muy feliz y con muchas ganas de seguir escribiendo, porque en realidad eso hace de la escritura algo más colectivo, como le contaba a Cristian, como es algo tan solitario, esto acerca al escritor o a la escritora a otras personas y te saca de la burbuja. Yo creo que eso es súper valioso y te llena mucho. Ya, este poema no tiene nombre, pero todavía no le pongo, ¿sí? Sería, pucha, ojalá se me ocurra de aquí a un rato. Dice así: yo también besaba por deporte, por soporte, para encontrarle sentido a tanto pelo largo. Me gustaba morder primero el aire, como para tantear la ionosfera, los astros. Yo también tiraba por deporte, por defecto, sentir el peso de otro peso, su letargo. Llegaba con frecuencia por el juego y terminaba más que nada por hacerme cargo. Yo también dejé que me tocaran, me ocultaran, en mi afán de comprobar que sigo viva. No siempre me sacaron carcajadas y el sudor se perdió por cada orilla. Yo también buscaba un elemento, un desperfecto, la raíz de la raíz, el algoritmo. Aquí es donde me quedo, quise tanto decir, mas no hay lugar para tanto descontento. Yo también dejé pasar el tiempo, el fundamento, o él me dejó pasar a mí. Tanto quedó por atrapar, por deshacer. Sobraron trabalenguas por decir. Yo también amaba por decencia, por carencia, las grietas que quedaron sin abrir. Los pies se disociaron de las piernas, cansados de arrancar de este sentir. ¡Qué bello! Te Súper lindo, pasaste, Malu, Malú. muchas gracias. Oye, Gracias. que nos escriban aquí mismo, fue emocionante, ¿eh? Que nos escriban aquí mismo en el chat sugerencias de nombre. Ah, no te creo. Oye, esto me emociona de verdad. Me emociona mucho. Yo creo que sí o sí le voy a poner alguno de los que me sugieren, porque le daría otro sentido, de todas maneras. Eso, les voy a dar, bueno, las gracias a todos por el chat también, a todos los mensajes. Mientras ustedes parten con el otro, voy a tratar de leerlos todos. Y eso, no sé si queda otra pregunta, si cerramos, pasamos al siguiente taller ya, cuéntenme. Sí, yo creo que vamos a pasar al siguiente taller porque Matías ya sé que entró, pero lo que estábamos haciendo ahí, yo sé que tú te vas a quedar en sala en un ratito más, así que si la gente quiere sí, yo me hablarte quedo. por el chat y bueno, y por tu Instagram, que yo sé que
eres súper buena para contestar, o sea, como que súper abierta a que la gente te escriba y que tú puedas pimponear con ella, @ no soy María Luisa, lo habíamos dicho, así que feliz también que le puedan escribir ahí a la Malú. Oye, Muchas gracias. Malú, y hay algo que dice una persona que es muy lindo, dice que tu poema no solamente es bello, sino que es real. Uf. Me dio cosita, sí. Sí, es que yo creo que, bueno, es lo que digo mucho en estos talleres, como uno se expone cuando escribe, pero vale la pena hacerlo, porque la escritura honesta es la mejor de todas, no solamente para quien escribe, sino para quien lee. Así que, si algo me gustaría transmitir es eso, como escribir desde la honestidad siempre es buena consejera, para el arte en general. Así que eso, oye, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos, a todas, gracias por la invitación. Los dejo.